Bueno, vamos a hablar en esta clase de comprensión del discurso. ¿Por qué es importante el estudio de la comprensión del discurso? Bueno, básicamente porque lo que leemos y oímos cotidianamente son textos o discursos, escritos y orales, y no palabras u oraciones sueltas. Y en el procesamiento de estos textos o discursos intervienen aspectos que no tienen una equivalencia en las oraciones aisladas, es decir, hay que integrar esas oraciones, hay que hacer inferencias, hay que establecer la coherencia global y todo ello mediante una serie de mecanismos o operaciones cognitivas que son diferentes de los que empleamos o que se suman a los que empleamos cuando procesamos las palabras y las oraciones. Además, los efectos de contexto en los discursos, en los escritos y orales, en los textos, se hacen y se manifiestan en forma más evidente. Incluso lo que vamos a ver es que en general todos los modelos de comprensión del discurso son de naturaleza interactiva, básicamente porque bien las concepciones modulares del procesamiento en general con su herencia chomskiana toman como unidad máxima de análisis la oración, pero además porque es evidente que en la comprensión del discurso integramos información que está alojada en la memoria permanente, conocimiento de mundo, reglas pragmáticas, etc. Y además, y una razón también muy importante que ha dado impulso a estos estudios, es que los textos narrativos y expositivos, sobre todo, también los argumentativos, son herramientas para aprender, es decir, la enseñanza, aprendizaje sistemática en las instituciones educativas normalmente está vehiculizada por medio de textos. Es así que además vamos a prestar especial atención a la comprensión del texto escrito, es decir, a la comprensión de la lectura. Una definición sencilla de lectura es la que tenemos presentada aquí y que en general es compartida por la mayoría de los investigadores. La lectura es entonces un proceso en el que construimos e integramos representaciones mentales mediante nexos semánticos, nexos de significado, para establecer la coherencia local y la coherencia global de los. En general, los investigadores también coinciden en que en la lectura hacemos un procesamiento dinámico de la información, es decir, que hay una intervención activa del lector, y la comprensión del discurso siempre está situada, es decir, siempre tiene que ver con la situación comunicativa en la que se inserta ese texto discurso, y en ella tienen incidencia quiénes son los participantes, cuáles son sus propósitos, actitudes, intereses, las creencias, los conocimientos previos. Y la finalidad de ese procesamiento es construir una representación mental coherente. Coherente en el sentido de que respeta alguna estructura canónica y es una representación mental de la situación que se refiere en el texto, ¿sí? O sea, que se describa un lugar, se narre una serie de acontecimientos, hacemos un modelo mental o modelo de esa situación que se informa en el texto. Los aspectos que normalmente se estudian al abordar la comprensión del discurso son los siguientes. Por un lado, la estructura del texto, es decir, qué incidencia tiene el tipo de texto de que se trate en el procesamiento que hacemos de él. Es decir, va a haber diferencias en el procesamiento de narraciones, exposiciones o descripciones. Y además también puede haber diferencias en función del canal por el que se vehiculice ese discurso oral o escrito. También se han analizado los factores como el conocimiento previo y sus consecuencias en la comprensión. Así, lo que se analiza es en qué medida los saberes conceptuales, situacionales y procedimentales del lector inciden en el modo en que construye esa representación mental coherente del texto. Por supuesto, estos saberes se refieren a la lengua, a su léxico y su gramática, pero también a los tipos discursivos, su conocimiento del mundo, el conocimiento de cómo
son las normas sociales o cómo funcionan las leyes de la naturaleza, por ejemplo. Además, se analizan cuáles son los mecanismos de procesamiento del texto, es decir, cómo es el procesamiento de lectura, cómo percibimos la palabra escrita, cómo comprendemos, cómo relacionamos, cómo elaboramos inferencias o comprendemos las anáforas, algunas de estas cuestiones que ya vimos en la unidad, en el tema anterior de esta unidad cuando hablábamos de la comprensión de oraciones. Y también se han estudiado los factores metacognitivos, es decir, estos factores que tienen que ver con la cognición sobre la propia cognición, los intereses y objetivos del lector y el modo en que ello entonces dirige, el modo en que va a abordar el texto, pero además su conocimiento de cuáles son sus habilidades lectoras o también pueden ser sus puntos débiles, y el modo en que entonces utiliza estrategias para resolver de manera más eficiente la lectura. ¿Cómo se estudian los procesos de comprensión del discurso y de comprensión del texto escrito? Bueno, normalmente se generan microtextos que se preparan, se elaboran ad hoc, es decir, para buscar determinados aspectos. Generalmente son microtextos donde se manipulan algunas variables para ver en qué medida eso incide en la comprensión. Esa incidencia o esa comprensión se puede verificar por medio de tareas a posteriori, es decir, tareas de memoria sobre los textos en diversas condiciones, o bien se puede seguir el proceso de lectura, por ejemplo, tratando de ver cómo se distribuyen los tiempos de lectura, qué cosas toman más tiempo, qué cosas toman menos tiempo, por ejemplo, analizando los movimientos oculares o con ejercicios de lectura autoadministrada. También se utilizan para ver el procesamiento online ciertas medidas de activación. Por ejemplo, identificar ciertas palabras para ver si están más o menos activas en la memoria operativa según la estructura que tenga el texto, o tareas de edición léxica o de nombrado. ¿Qué fenómenos emergen en los discursos que no aparecían o no tan, en manera tan central en la comprensión de palabras o de oraciones? Por un lado, la coherencia y sobre todo el establecimiento de la coherencia global de los textos. La realización de inferencias, que los distintos niveles de representación de esa información textual y el formato, las distintas posibilidades de formato que tenga esa representación de la información textual, cuáles son el foco y el fondo del discurso, y cuando hablamos de foco normalmente hablamos de aquello que está en foco, aquello a lo que se le presta mayor atención, aquello que está activo en la memoria operativa en un determinado momento de la lectura. También la interpretación del lenguaje no literal, algo de eso vimos en el tema anterior con, por ejemplo, la interpretación de las metáforas, pero también la interpretación de otros aspectos del lenguaje no literal, como las ironías, por ejemplo, o el humor, entre otros aspectos. Uno muy importante es la coherencia, ¿sí? Y esta coherencia surge de la interacción entre las pistas que provee el texto y las operaciones cognitivas que hace el lector. Así, si bien se suele decir si un texto puede o no ser coherente, en realidad hay autores que proponen que la coherencia en realidad es algo que el lector le asigna al texto por medio de ciertas operaciones. En la medida en que, por medio de las pistas del texto, el lector puede construir una representación mental, un modelo mental de lo que se está diciendo en el texto, esa operación del lector es la que asigna coherencia al texto. Entonces es más el resultado de la operación del lector que una cualidad del texto en sí. Y hay una distinción fundamental entre la coherencia local, que es más fácil de establecer porque simplemente tiene que ver con estrategias que se construyen en el micronivel y que tienen que ver con relacionar oraciones o fragmentos que están próximos entre sí, con la coherencia global, que es más compleja, más difícil de establecer, se establece en un macronivel,
tiene que ver con las nociones, por ejemplo, de macroestructura y superestructura de Van Dijk y Kinch, y tiene que ver con la representación del todo y del establecimiento de la unidad semántica del todo, utilizando también información que está almacenada en la memoria permanente. Por supuesto, las estrategias de coherencia local y global son interdependientes, actúan en conjunto porque para establecer la coherencia global, también tenemos que ir estableciendo la coherencia local en los distintos fragmentos. ¿Sí? Entonces se va construyendo paulatinamente el significado del todo a partir del significado de las partes que se van procesando. En el establecimiento de la coherencia discursiva local, básicamente lo que hacemos es poner en relación información nueva con información vieja, la información nueva que nos provee el texto con aquella que ya teníamos, sea por los fragmentos anteriores del propio texto, sea porque formaba parte de nuestros conocimientos previos. De modo tal que cuando nos enfrentamos a una nueva oración, un nuevo fragmento del texto, tenemos que hacer una identificación de qué es lo dado, qué era lo que ya se daba como el tema, y cuál es la información nueva, el rema. Luego se busca el antecedente para esa información dada en la memoria, a qué esquema de nuestros conocimientos, a qué parte, a qué relaciones semánticas tiene con lo que ya teníamos almacenado en nuestra memoria y adjuntamos allí la nueva información a ese lugar de la memoria. Para eso utilizamos, por ejemplo, las anáforas o los conectores para establecer esos tipos de relación. Es decir, con los marcadores de cohesión. Nos guiamos con los marcadores de cohesión, que son en definitiva instrucciones de procesamiento para construir esa coherencia. Ahí tienen algunos ejemplos de los elementos de cohesión, de las distintas formas de cohesión de las que ya hemos hablado también antes y que seguramente también conocen de comprensión y producción de textos, ¿sí? Otro fenómeno discursivo que es crucial y que tiene un rol central en la comprensión es la inferencia. Y esta noción se puede interpretar o como proceso o como producto. Es decir, si la interpretamos como proceso, estamos aludiendo a la operación que hace el lector para completar o determinar la información que no está en el texto. Si pensamos la inferencia como producto, la podemos definir como una proposición que no está explícita, no está codificada lingüísticamente en el texto, sino que uno la tiene que derivar de esa información que está explícita en el texto y puesta en relación, por supuesto, con nuestros conocimientos previos, no lingüísticos, y con otras suposiciones no lingüísticas. Por ejemplo, suposiciones de naturaleza pragmática. Por ejemplo, pensando en el principio de la relevancia, si el autor de un texto o el hablante me dice algo, me dice, no sé, Juan se enojó y se fue, yo supongo que si lo dijo en ese orden es porque en ese orden sucedieron esas dos acciones. Primero el enojo y después la partida. Y es una suposición no lingüística que hacemos a partir de principios conversacionales, ¿sí? Como los principios de Grice o de la relevancia. Cuando se investiga la producción de inferencias, hay distintos aspectos a los que se les presta atención. Por un lado, ¿cuántas inferencias hacemos mientras leemos? Es decir, tenemos, y esto ya lo hemos repetido varias veces, recursos cognitivos limitados, de modo que en un texto sería imposible generar todas las inferencias posibles. Entonces, hay que seleccionar algunas. Realmente nuestra capacidad de procesamiento se vería desbordada si tuviéramos que hacer todas las inferencias posibles. De modo tal que hay que elegir algunas. Bueno, ¿cómo hacemos? Y sobre todo, ¿qué inferencias se hacen online? Es decir, mientras estamos leyendo. Ahí tienen ustedes en el texto dos hipótesis, la hipótesis minimalista frente a la hipótesis construccionista en cuanto al número de inferencias que hacemos mientras leemos.
En el primer caso se plantea que hacemos un mínimo de inferencias siempre que sean necesarias para establecimiento de la coherencia local. La hipótesis construccionista de Gresser y otros supone que hacemos algunas más. Los mando al texto para mayores detalles al respecto. La otra cuestión es qué tipo de inferencias realizamos. Y básicamente hay dos grandes grupos de inferencias. Las inferencias puente, también llamadas inferencias obligatorias, aquellas que son necesarias para establecer la coherencia local, es decir, para entender cómo están relacionados dos fragmentos cercanos de un texto, frente a las inferencias elaborativas, aquellas inferencias opcionales, que en realidad no son necesarias para entender la coherencia local, o incluso la coherencia global, sino que nos permiten enriquecer esa comprensión. Por ejemplo, establecer relaciones intertextuales o pensar en qué podríamos aplicar esa información que acabamos de procesar. También se suele hablar de predicciones, explicaciones o asociaciones, ¿sí? Las predicciones son aquellas inferencias que hacemos hacia adelante, que son proactivas, que son prospectivas, es decir, que a partir de un hecho, por ejemplo, se infiere, se deriva qué cosas podrían suceder de ahí en más. Estas parecen ser más habituales en los textos narrativos. A diferencia de las explicaciones que son retrospectivas, que van hacia atrás y que lo que buscan hacer es, a partir de la nueva información, explicar lo anterior, justificar informaciones anteriores. Frente a ellas, las asociaciones son simplemente relaciones entre textos o situaciones o modelos mentales diferentes a partir, por ejemplo, de sus similitudes o sus diferencias. La otra cuestión es cuándo se realizan esas inferencias, si mientras estamos leyendo o después, como una tarea de enriquecimiento de la comprensión posterior a la lectura, y además cuándo se realizan, o mejor dicho, dónde, es decir, a partir de qué pistas del texto. Y por último, otro aspecto de importancia es saber cuáles son las fuentes de inferencia, es decir, qué partes del texto disparan la búsqueda de una información implícita, por ejemplo, una anáfora, y qué aporta el lector, es decir, qué partes de sus conocimientos previos, qué aspectos de sus conocimientos previos o de sus habilidades pragmáticas son las que se ponen en juego para inferir una determinada información que no está explícita o codificada lingüísticamente en el texto. Otro aspecto importante tiene que ver con cuáles son los niveles de representación de la información textual. ¿Sí? Esta idea que ya viene de los primeros modelos de Van Dijck y Kinch, de que la información no está representada siempre del mismo modo, es decir, en un primer momento no tenemos una representación de la forma superficial del texto, es decir, de las relaciones lingüísticas tal y como aparecen en el texto, pero que esa representación en realidad dura muy poco y rápidamente se dé paso a una eh, a un tipo de representación semántica más abstracta, el texto base, que reúne las proposiciones ya de naturaleza semántica abstracta y sus relaciones jerárquicas, ¿sí? De modo que se reorganiza la información semántica de acuerdo con qué es más importante o qué es menos importante o secundario. Y también además se supone que la información que ha sido inferida también ocupa su lugar en el texto base, aun cuando no haya estado codificada en la superficie del texto, porque son macroproposiciones necesarias para el establecimiento de o proposiciones, perdón, necesarias para el establecimiento de la coherencia, y entonces aparecen en el texto base. Y por último, el modelo de situación, que sería una representación de la situación o del hecho, del espacio descritos o narrados en el texto, similar al modo en que almacenamos la información de las vivencias personales, ¿sí? Similares al tipo de almacenamiento que tiene la memoria episódica. Esta noción de modelos de situación, que ha tenido un importante desarrollo en los últimos años de los estudios de comprensión
del texto son interesantes porque se plantean como una representación de lo singular, es decir, a diferencia de los esquemas que son una suerte de molde abstracto de ciertas situaciones estereotipadas, los esquemas son como nuestra teoría personal acerca de la realidad, los modelos de situación representan lo singular, ¿sí? Nosotros podemos tener un esquema de cómo es ir a un restaurante o cómo es tomarse un tren, ¿sí? Tenemos ciertos conocimientos que sabemos que para ir a un restaurante, bueno, nos vamos a encontrar en un lugar donde sirven comida y uno tiene que pagar por esa comida y que puede haber sillas y mesas y alguien que sirve, etcétera, etcétera, pero eso es distinto del recuerdo que tenemos de una visita particular a un restaurante en una circunstancia determinada. Del mismo modo, el modelo de situación también representa lo singular, la información particular de una situación X. Son representaciones dinámicas también a diferencia de los esquemas. Los esquemas son, como decía, esa suerte de moldes a partir de una sucesión de vivencias que nos permiten saber más o menos típicamente cómo se da una determinada situación. Esos esquemas se modifican muy poco con el aprendizaje, o muy lentamente, mejor dicho, mientras que los modelos de situación, a medida que se va incorporando información, van modificándose rápidamente, ¿sí? Por eso son representaciones dinámicas, y son en general, como decía antes, muy similares al modo en que almacenamos la información de experiencias vividas. Por eso se habla de isomorfismo, aun cuando se reconoce que en esos modelos de situación muchos de los parámetros, por ejemplo, espaciales, o los niveles de detalle en que nos imaginamos, nos hacemos la película de la situación, pueden ser un poco más superficiales o someros o esquemáticos. Las dimensiones básicas de los modelos de situación son el tiempo, el espacio, la causa, es decir, nosotros nos hacemos una representación del tiempo en que suceden los hechos, el espacio en que se desarrollan, cuáles son las relaciones causales entre ellos y además qué emociones despiertan en los personajes, por ejemplo, si se trata de una narración, o cuáles son las relaciones interpersonales que se establecen entre ellos. El modo en que se representa esa información también es motivo de debate y básicamente se proponen dos formas, una forma proposicional o simbólica, que sería o tendría la forma de esquemas de predicado de argumentos abstractos. Ustedes tienen algunos ejemplos en la bibliografía, como, no sé, pegar Juan Pelota, ¿sí? Que eso podría representar la información de Juan le pegó la pelota fue parteada por Juan, o alguna forma similar que codifique la misma información semántica. Como decíamos, están organizadas jerárquicamente, es decir, las macroproposiciones que engloban la información del texto y en un nivel inferior proposiciones subordinadas y aún más abajo aquellos aspectos muy secundarios. Y en general se coincide que esta organización es muy similar a la que tienen los textos base, pero se duda de que el modelo de situación tenga esa misma estructura. El modelo de situación normalmente se habla de un tipo de representación corpórea o sensoriomotora, es decir, donde de algún modo se simulan mentalmente los objetos, eventos o situaciones que están referidos por las palabras. Tienen ustedes en la bibliografía una confrontación de estas dos formas de concebir el modo en que están representadas esas informaciones textuales en la mente, con sus pros y sus contras. Bien, como verán también en la bibliografía, hay numerosas investigaciones, sobre todo centradas en la dimensión espacial del modelo situacional, es decir, cómo vamos elaborando la dimensión espacial de ese modelo de situación y en qué modo y de qué forma ello incide en la lectura, la dimensión temporal y la dimensión emocional e interpersonal. Estas investigaciones se han hecho a partir
algunas de ellas a partir de pequeños textos ad hoc, como decía anteriormente, en los que se ha medido, por ejemplo, el nivel de activación de determinados elementos, de determinados conceptos, con tareas, por ejemplo, de decisión léxica o de nombrado. Bien, tienen ustedes para leer este tema la primera parte del capítulo 9 de Cuetos, González y de Vega, Psicología del Lenguaje, y sobre esta base también va a ser el próximo práctico dedicado a estos temas.